Bienvenidos a este video. Nosotros les hablaremos acerca de Friedrich Nietzsche. Mi nombre es Camila Espinosa Bazán y yo les hablaré acerca de la biografía de este filósofo. Mi nombre es Nisandaya García Ortega y yo les voy a hablar acerca de sus aportaciones y sus pensamientos. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la pequeña ciudad de Röcken, en Prusia. Friedrich Wilhelm Nietzsche era el primogénito de Karl Ludwig y Franziska Euler, descendientes de la familia protestante. Nietzsche quedó huérfano de padre a los 5 años y pasó su infancia en Naumburg, una pequeña ciudad de Alemania a orillas del río Seille, donde creció en compañía de su madre, tías y abuela. Fue bautizado como Friedrich Wilhelm en homenaje al rey de Prusia, pero más tarde él mismo abandonaría su segundo nombre. También, a su corta edad, fue considerado por profesores como un alumno muy brillante y recibió de los colegas el apodo de El Pequeño Pastor. A los 14 años, en consecuencia de su gran dedicación a los estudios, obtuvo una beca en la renombrada escuela de Forta. Allí ganó fluidez en griego y latín y al mismo tiempo comenzó a cuestionar las enseñanzas del cristianismo y así como de otras doctrinas religiosas. Después de salir de su escuela, fue convocado para el ejército en 1867, pero se escapó de esta actividad debido a una caída durante una cabalgata. Fue convencido por un profesor y pasó a vivir en Leipzig para estudiar filosofía. Friedrich, con apenas 24 años, consiguió ser nombrado profesor de filosofía clásica en la Universidad de Basilea. Este gran hecho fue su primer trabajo, en el cual durante su transcurso académico escribió numerosas obras. Las más conocidas fueron El origen y la finalidad de la tragedia, que escribió en 1871. En 1871, al transcurrir la guerra franco-prusiana, Nietzsche se vio obligado a participar como enfermero del ejército, pero una crisis de difteria y disentería le impidió al filósofo seguir trabajando. Derivado de esto, por el año de 1873 surgen en él los primeros problemas de salud. Se podría decir que estaba empezando a presentar problemas de demencia, ya que tenía una vida marcada por desilusiones amorosas, poco contacto con la familia y hasta 3 intentos de suicidio. Más tarde, en 1879, presenta una carta de dimisión a la universidad y abraza una vida errante, viviendo de una modesta pensión anual. Nietzsche intentó casarse con una joven rusa de nombre Lou Salomé, que había conocido en 1882, pero sin embargo fue rechazado. Poco tiempo después, Lou Salomé decidió casarse con uno de los mejores amigos del filósofo alemán. Ya para 1880, casi ciego, Nietzsche decidió abandonar definitivamente la universidad, pasando a dedicarse exclusivamente a la escritura durante varios años, siendo este periodo donde editó sus principales libros. En 1889, aún con sus recaídas de salud, padeció un trastorno mental del que nunca se recuperó, falleciendo en el año de 1900. Nietzsche fue uno de los pensadores más provocadores y polémicos del siglo XIX, e influyó fuertemente sobre grandes pensadores como Jaspers, Heidegger, Buber, Tillich, Camus, Sartre y Foucault. También resulta recurrente situar a este filósofo como un pensador que no solo influyó, sino que fundamentó la barbarie del nazismo, ya que pese a los numerosos esfuerzos que el mundo académico ha dedicado en los últimos años a quitarle tal peso, aún quedan restos en el imaginario colectivo de esta relación. Aún resulta fácil el vincular el concepto de superhombre de Nietzsche al ideario nazi. Nietzsche, a lo largo de su vida y después de la misma, escribió un total de 132 libros, de las cuales luego tuvieron algunas adaptaciones tanto al inglés como al español e incluso a otros idiomas. Podemos destacar de las mismas algunos libros como El nacimiento de la tragedia, que en esta obra se estudia sobre lo que Nietzsche consideraba que era la tragedia romana, en la cual ponía bastante hincapié en 2 dioses griegos, Dionisio y Apolo. Él creía que la Apolínea representaba el orden y los límites bien marcados, mientras que en lo dionisíaco era todo lo contrario, pero que ambos formaban una antítesis que se unían en cuestión de ser. Luego tenemos la filosofía en la época trágica de los griegos, que en esta obra podría considerarse como un tributo hacia los filósofos griegos antes de Platón, de los cuales enseñaba a sus alumnos, en donde se nos mostraba cada vez más su interés por la filosofía. Luego tenemos Humano, demasiado humano. En esta obra se nos habla acerca de reflexiones, ya sean profundas como la química de las ideas y los sentimientos, hasta otros en apariencias tribales como las recomendaciones para una táctica de la conversación, pero que Friedrich nos lo plantea de tal forma que ayuda a liberarse del deber que nos atan y no nos permiten llegar a ser hombres libres. Y por último tenemos El Anticristo, que desde el nombre de la obra nos podemos dar cuenta hacia qué dirección va.
Y efectivamente, es una crítica acerca del cristianismo, ya que Nietzsche plantea que solo el hombre fuerte tenía el derecho a existir y la virtud cristiana, nacida de la moral, de la compasión, debería suprimirse. Luego tenemos algunas otras obras como Así habló Zaratustra, La Gaia Ciencia, Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, La genealogía de la moral, Ecce Homo, entre otros. Nietzsche considera que la cultura occidental está viciada desde su origen. Su error, el más pertinaz y peligroso de todos, consiste en instaurar la racionalidad a toda costa. Nos podemos dar cuenta que Nietzsche pensaba que la racionalidad era algo que no debía de estar, ya que el ser humano era muy contrario, era un ser irracional, y el buscar racionalidad en todo era como negarse a sí mismo, aunque no solo critica la racionalidad, sino también a sus consecuencias, siendo la ciencia una de ellas, ya que pues el hombre trata de buscar una respuesta a todo lo que ve. Antes lo adjudicaba al omnipotente, pero con la llegada de la ciencia solo nos demuestra su propia debilidad, además del hecho de que no quiere aceptar su realidad por más caótica que sea. Otra cosa que podemos destacar es que Nietzsche nos dice que no puede negarse que el error más grave que jamás fue cometido ha sido un error dogmático, la invención del espíritu puro y del bien en sí de Platón, ya que él decía que los planteamientos tanto de Platón como de Sócrates trataban de compartir sobre el ser humano como un ser racional, con lo que Nietzsche estaba en rotundo desacuerdo, y la idea misma de ponernos con un espíritu puro le parecía realmente repulsivo. Otra cosa que cabe resaltar y que es algo que también lo identifica mucho es que realmente despreciaba la religión cristiana, la aborrecía, ya que decía que era la representación de una forma de vivir mediocre, conformada por personas débiles, resentidas, que lo único que buscaban era crear a gente sumisa. Decía también que el sacerdote mismo se haya reconocido como lo que es, como la especie más peligrosa de parásito, como la auténtica araña venenosa de la vida. Al hablar sobre la moral que tenían en la ética anterior a él, se refería de una manera sarcástica, mientras critica su forma de pensar, ya que detrás de todo lo que profesaban se escondía una idea muy vil, en donde el hombre estaba sujeto a una forma de vida en la que no se le permitía ser de todo libre, diciendo: ¿queréis que el hombre sea bueno, moderado, modesto, diligente y bien intencionado? A mí se me antoja el esclavo ideal. También nos dice que el triunfo de un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo, por ejemplo, la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. Podemos también recalcar su definición del ego, aquella palabra que asociamos con el egoísmo y al mismo tiempo con lo indebido o incorrecto, pero para Nietzsche esto no es así, sino que es el altruismo lo que realmente debería ser negativo, porque es un invento por parte de los débiles para colgarse de los más fuertes y brillantes, además de que el ser humano es egoísta por naturaleza, y al prohibirle que sea de esta forma es prácticamente negarse a sí mismo, porque está bien ser egoísta, al final de cuentas es el mismo quien ha de solucionar sus problemas y alcanzar sus sueños, sin lloriquear ni pedir que los demás vivan su vida por él, lo cual lo podemos ver más plasmado en su libro Ecce Homo. Para Nietzsche es necesario desprenderse del hombre débil y esperar a ser un superhombre, el cual será un ser con una moral nueva, poderosa y totalmente diferente al hombre débil, pero para entender mejor el concepto utiliza unas alegorías con tres figuras: el camello, que simboliza al hombre débil, sumiso, que se arrodilla ante la ley moral, pero quiere aspirar a algo más, pasando ahora con el león, que es aquel que se niega a los valores impuestos, pero que aún es incapaz de crear unos nuevos, conocido como nihilismo. Y por último tenemos a la figura del niño o la niña, que representa ya al ultrahumano, aquellos que se liberan de las cadenas de lo moral y empiezan a hacer lo que su voluntad les diga, aceptando de nuevo su lado dionisiaco que se había estado reprimiendo a lo largo de su vida por las ideas moralistas de las éticas antiguas a Nietzsche. En conclusión, podemos decir que su filosofía es un vitalismo. Refleja tanto el espíritu de su época como la admiración por el espíritu trágico griego, fruto de su formación intelectual. La verdad es una intelectualización de la vida instintiva, por lo cual podemos finalmente decir que para Nietzsche consideraba a la religión, filosofía y a la ciencia como formas de mentira, y por ende, la identificación de la verdad resulta una tarea imposible.